Iglesia del Señor, busque en su Biblia física y en su Biblia también inteligente Jonás capítulo 4, y vamos a tener lectura de los versículos 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por un día más de vida, pero también, Señor, porque tú nos has dado la fortaleza, el entusiasmo, el ánimo para venir a este lugar, porque hemos sido convocados en tu nombre para poder escucharte a través de tu palabra, Señor. Así que háblanos, y aquí estamos tu pueblo para escucharte. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios use una vez más a nuestro pastor esta mañana. Gracias. Amén. Bueno, como se han dado cuenta, vamos a hablar un poco sobre la historia de Jonás. Y el texto que mi esposa hizo lectura hace referencia a un tipo de compasión, a un tipo de afecto natural que todos tenemos. Dios le dice a Jonás: Jonás, te has compadecido por una calabacera. Has tenido un afecto muy especial por una planta. Muchas gracias, hermana. Por una planta, por una calabacera. Si usted conoce la historia de esa porción bíblica, usted va a recordar que después Dios le dice: ¿no tendré yo compasión por 120,000 personas que viven en Nínive? En otras palabras, Dios está diciéndole a Jonás: Jonás, tienes que redirigir tu compasión. No está mal tener compasión por las plantas. De hecho, que hay gente que le gusta las plantas, las áreas verdes. A otros tienen inclinación por las mascotas, los animales. Hay un cariño muy grande y algunas veces hasta excesivos de afecto y de cariño por estos elementos. Pero Dios está diciendo: esa compasión, ese afecto, ese cariño que tú tienes por la calabacera, ese cariño que tú tienes por las mascotas, esa compasión, esas ganas de ayudar, debes tenerla por gente que necesita del amor de Dios. Ese es el punto del mensaje. Y cuando pensamos en redirigir nuestra compasión, más aún en pedirle que Dios nos llene de esa compasión, entonces rápidamente pensamos en Jonás. El tema de esta mañana lo hemos titulado La importancia de la ofrenda misionera. Y la verdad es que yo no quiero quedarme solamente en la parte financiera, porque yo creo que cuando pensamos en misiones, pensamos en que no solamente es impartir dinero, sino tiempo, fuerzas, conocimiento. Todo eso es elemental y es necesario para la obra misionera. Sin embargo, vamos a observar también el tema financiero. Déjenme leerles un pensamiento. Las misiones se hacen con las manos de los que dan. Las misiones se hacen con las manos de los que dan. Y esto es muy importante entenderlo, porque a diferencia de la iglesia tradicional, que tiene una partida del presupuesto del gobierno, sabrán que nuestros impuestos, un porcentaje va dirigido para poder sostener la obra, la iglesia católica, con todos el sostenimiento del cardenal, sacerdotes, monaguillos y todos los que forman parte de la planilla católica. Eso no lo podemos evitar porque hay un concordato con Vaticano, entre el gobierno y el Vaticano, para poder una partida del gobierno ser distribuido para la iglesia católica. No así con la iglesia evangélica. La iglesia evangélica se autofinancia. La iglesia evangélica se autosostiene. Esto es muy importante que usted lo sepa. Por esa razón, cuando nosotros animamos a los hermanos a diezmar y a ofrendar,
es para poder sostener todo lo que hacemos y todo lo que poseemos. Por esa razón, gracias a la ofrenda generosa, a los diezmos fieles de los hermanos, la obra sigue avanzando. Siempre vamos a decir a las visitas que no se sientan comprometidos porque ellos no entienden esta responsabilidad que ya forma parte de aquellos que ya somos parte de esta casa. Amén, hermanos. Que ya somos parte de la familia y que entendemos que todo lo que nosotros hacemos es sostenido por nuestra fidelidad en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. También la obra misionera. Por esa razón, creo yo, que vale la pena entender dónde empieza este desafío. Y encontramos entonces que la misión del creyente, es decir, de cada uno de nosotros, tendrá que ser orar, ofrendar e ir a predicar a las naciones. En eso se resume la razón de nuestra existencia. Y Jonás entonces es uno de esos a los cuales Dios lo convocó. Miren lo que dice en Jonás capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Note que a Dios le preocupa cuando en las ciudades la maldad aumenta. El deseo de Dios es que las ciudades le conozcan y que vivan bajo el señorío de Dios. Pero lamentablemente esa independencia, ese rechazo a Dios, ese darle la espalda a Dios, hace que las ciudades y las naciones cada vez estén peor. Y no necesariamente hablo financieramente, pero moralmente, espiritualmente. Hay crisis en el mundo entero. Hoy, con todas las filosofías modernas que existen, hay una perversión y una deformación del concepto de la vida humana, de la identidad sexual, del matrimonio, de la familia, del concepto tradicional de familia. Solo pensando en familia, cuando, por ejemplo, ahora que la ideología de género ha intentado pervertir el concepto tradicional, nosotros entendemos que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer con la determinación de amarse, procrear y administrar sus bienes juntos por el resto de sus vidas. Es la concepción bíblica. Pero cuando hoy en día hablamos de matrimonio en Europa, en Estados Unidos y aún ahora filosofías que han entrado a Latinoamérica, encontramos que hoy identidad sexual hay una confusión. Puedo tener barba, puedo ser muy musculoso y sentirme una mujer por dentro. Hay una crisis de identidad sexual. Cuando hablamos de matrimonio, por ejemplo, hoy en día, antes el hombre se casaba con la mujer, hoy se casa con un árbol, con una mascota, hoy se casa con su foto, hoy se casa con otra persona del mismo sexo. Es decir, se ha deformado el concepto de matrimonio. Y cuando hablamos de crianza, es increíble cómo los padres hoy en día serían capaces de pagar mucho dinero para que su hijo de 5 años o de 6 años reciba una terapia que le ayude a reconocerse como una mujercita, aunque su cuerpo diga que es varón, o viceversa. Fíjese que hace como 2 o 3 años en Nueva York se hizo una gran celebración, porque el gobierno había aprobado una ley que decía que ahora cuando un niño nace, cuando un bebé nace, no están obligados los padres a escribir cuál es su sexo. Podrían poner una X, es decir, como en espera, y eso ha sido aplaudido y celebrado. ¿Por qué razón? Porque eso es lo moderno. Eso es lo que se concluye sin Dios. Eso es inteligencia sin Dios. Entonces se ve moderno, se ve cool, se ve contemporáneo, pero se ve lejos de Dios, lejos de la Biblia. Y cuando la maldad aumenta, a Dios le preocupa. ¿Y qué hace Dios entonces cuando ve que la maldad aumentó en Nínive? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Llamó a quién? A Jonás. Y le dijo: Jonás, tienes que ir a predicar a Nínive.
Yo creo que Dios sigue llamando hombres y mujeres. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios sigue, dile al que está a tu lado, Dios te está llamando. Dios sigue llamando. Dios sigue llamando porque tenemos que seguir plantando iglesias, tenemos que seguir llevando la obra hasta los confines de la tierra. Y yo creo que así como Dios me llamó para abrir esta obra aquí, hay pastores a los cuales Dios los está llamando para abrir obras en otro lugar. Por esa razón tenemos al pastor Oscar en Carmen de la Legua, al pastor William en Oquendo, tenemos al pastor Gustavo en Aucayama, al pastor Josías en El Polo, y ahora el pastor Abraham ha sido llamado para abrir la obra en Puente Piedra. Y no solamente necesitamos las cabezas, sino los que van a acompañarlo. Porque yo creo que también a esos Dios los llama. ¿Cuántos dicen amén a esto? Una vez más, dígale que está a su lado, Dios te está llamando. Y sabes, yo creo que cuando Dios llamó a Jonás, eso significó un reto para Jonás. De hecho que fue incómodo, porque cuando Dios nos llama, a veces nos llama a cierta incomodidad. Porque no será sencillo obedecer a Dios. Sin embargo, sabemos que hay obediencia para los que hay bendición para aquellos que obedecen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que Dios está trabajando con Jonás, o va a trabajar con Jonás, así como va a trabajar con cada uno de nosotros. Permítame 4 cosas importantes resaltar en esta grandiosa historia, pero una vez más, por favor, con convicción, dígale que está a su lado, Dios te está llamando. Y dígale, porque usted va a conocer la historia, dígale, no seas Jonás. No seas Jonás. Punto número 1. No inviertas tu dinero en lo que no es trascendente. No inviertas tu dinero en lo que no es trascendente. Jonás capítulo 1, verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis. Y pagando su pasaje, ¿qué hizo con su dinero? Pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos. ¿A dónde? A Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Es increíble que Jonás, siendo un profeta, no había entendido que donde quiera que él vaya, ahí estará Dios. No lo había entendido. Pero cuando Dios le dijo a Jonás, Jonás, necesito que vayas a Nínive porque la maldad ha aumentado en Nínive y quiero que prediques mi palabra. Entonces Jonás sintió que era un reto muy grande. Déjeme decir algo muy importante. Históricamente, los sirios, que era la ciudad de Nínive, habían torturado y habían matado a los judíos. Los habían encarcelado, los habían aprisionado. Ellos disfrutaban de torturarlos hasta la muerte. Y de alguna manera, de alguna forma, los sirios o Nínive significaba una de las ciudades que rechazaba la nación de Israel. Y cuando Dios le habla a Jonás, Jonás ahora piensa en lo difícil que será predicar en esa ciudad. ¿Se entiende? Esto me hace recordar una vez el pastor Luis, que ahora está en Pucallpa, un historiador, y siempre que hablaba de Chile, la guerra con Chile y los chilenos, y él como que se metía y vivía la historia del pasado y terminaba como reviviendo el dolor del pasado. Y un día le dije a Luis, el Señor nos está llevando a Chile, vamos a hacer un EBEC en Chile. Y lo primero que él me dijo, no pastor, a Chile no voy. Y me pareció a Jonás, ¿no? Entonces, y yo soy un poco al revés. Cuando alguien me dice eso, yo digo, ahora sí vas conmigo a Chile. Ahora sí vas. Y para hacer corta la historia,
Luis fue una gran bendición en Chile, pero él tuvo que juntar a algunos hermanos chilenos, contar la historia, pedirles perdón, y cuando él regresó cambió su pensamiento de Chile. Yo creo que en la historia nos han provocado mucho dolor con España, ¿verdad? España, los conquistadores que vinieron y nos robaron el oro y esto y lo otro. Entonces cuando decimos vamos a conquistar España, decimos nunca, España nunca, ¿no? Cualquier otro país, pero menos los españoles. Sin embargo, los españoles también necesitan de Cristo. Y por esa razón vale la pena que nos analicemos qué puede estar impidiendo que tú y yo hagamos misiones. Jonás no quería ir a Nínive. Y en vez de ir hacia Nínive, ¿no? Aquí está Nínive para este lado y él está aquí en Israel. En vez de irse a Nínive, ¿hacia dónde fue? A Tarsis. ¿Dónde dijiste Dios? Allá. Entonces me voy para allá. Me voy lo más lejos. Y lo peor es que, ¿qué hizo? Pagó su pasaje para irse lejos de la voluntad de Dios. Y ahí es cuando yo creo que mal usamos nuestro dinero. Por esa razón, ten cuidado cuando inviertes tu dinero en lo que no es trascendente, en lo que no es de Dios. A veces nosotros tenemos más placer en invertir nuestro dinero en cosas que no son tan valiosas como en aquello que sí vale la pena hacer la voluntad de Dios. Le decimos a alguien, hermano, vámonos a la selva a hacer misiones. Y dice, no tengo dinero para eso. Pero al siguiente mes se va de tours. Se va para pasear por los lugares más bonitos de la selva. Entonces, no digo que sea malo. Lo que digo es que siempre tiene que haber recursos para hacer la obra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Claro. Porque si no, entonces algo no está funcionando bien en nuestro corazón. Tenemos que aprender a invertir nuestro dinero en aquello que también vale la pena, que es trascendente. Cada vez que viajamos a España, siempre sacrificamos dinero de nuestros ahorros con Romy, y cuando volvemos y nos miramos y decimos vale la pena, nos quedamos mirándonos por un momento y luego decimos claro que sí vale la pena, claro que vale la pena invertir para el reino de Dios, aunque no conozcamos, aunque no hagamos tours. Hemos ido muchas veces a Estados Unidos, a España, y no hemos tenido el privilegio de conocer los mejores lugares, porque la razón por la que vamos a cada ciudad, aún al interior del Perú, es por las almas, es por gente. Claro, usted puede hacer tours también, pero recuerde invertir su dinero en cosas que valgan la pena para conquistar vidas para Cristo. Nosotros vivimos en una época donde muchas veces nos interesamos más en nuestro propio bienestar. Entonces, por ejemplo, a veces podríamos tener un televisor moderno, de esos sofisticados que no necesariamente lo necesitamos. Hay papás que cuando el hijo le dice, papá, cómprame un iPhone. Entonces el papá dice, mi hijo quiere iPhone, pues iPhone tendrá. Y de repente no lo necesita. Fuera alguien, un universitario que de repente necesita el celular para alguna investigación o para algo importante. No, a veces es solo vanidad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que pensar cuántas veces hemos invertido mal nuestro dinero. ¿Cuántas veces? Antes de ayer mi hijo Asaf cumplió años y le dije, piensa bien en cuál es tu regalo que tú quieres para tu cumpleaños, ¿no? Pues estábamos dispuestos a apoyarlo, a regalarle algo. Y me dice, bueno, papá, como yo sé que solo puedo escoger uno, págame la escuela de Edén, de entrenamiento misionero. Entonces le dije, ok, buen regalo, porque no tenía otra idea, la verdad. Porque si algo queremos es usar bien los recursos, queremos usarlo en algo que valga la pena, y por esa razón tengamos cuidado cuando usamos nuestro dinero para irnos en contra de la voluntad de Dios, para alejarnos de la voluntad de Dios. Tenemos que aprender, amados hermanos, lo importante que es invertir nuestro dinero también en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y no ser como, dile que está a su lado, no seas como Jonás, por favor. No seas Jonás. Segundo,
no te duermas cuando tienes que orar, predicar y ofrendar. Jonás capítulo 1 verso 4 al 6 dice la palabra: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. No te duermas cuando tienes que orar, predicar y ofrendar. Porque yo creo que el llamado está. Dios nos ha convocado para poder apoyar la obra del Señor. Yo sé que en la primera fase de nuestra vida cristiana pensamos en nosotros, en nuestra salvación, en nuestra transformación, en nuestra restauración familiar. Pero cuando ya experimentamos estos milagros, necesitamos pensar en otras familias. ¿Cuándo están de acuerdo conmigo? En otras comunidades, en otras ciudades, en otras naciones. Tenemos que pensar, tenemos que eliminar el egoísmo de nuestro corazón. Y aquí encontramos entonces a un Jonás que está durmiendo. Dile que está a su lado: no te duermas, por favor. Jonás estaba durmiendo. Y todos estaban clamando a su Dios. Y cuando el dueño del barco mira a Jonás, le dice: ¿qué te pasa, dormilón? ¿Qué te pasa? Y eso yo creo que a veces es como un sacudón que nos hace el Señor. Porque a veces cuando levantamos la ofrenda misionera, algunos empiezan a tener sueño, ¿no? Y de pronto tenemos que decirle: ¿qué pasa, dormilón? Despierta, dormilona, despierta. Porque hay una necesidad, hay un compromiso que te aguarda, y es que podamos hacer misiones. Recuerda que misiones se hacen con las manos de los que dan. Por lo tanto, es importante y es necesario que nosotros despertemos. Y despertamos cuando miramos. Yo sé que la razón por la cual hay muchos hermanos que son fieles en sus diezmos y ofrendas aquí en esta casa, y Dios bendiga a cada uno de los fieles, es porque ven lo que estamos haciendo, ven que estamos predicando la palabra, enseñándola, organizando actividades, el programa con niños y todo lo que implica mantener este edificio y todo lo que estamos haciendo. Entonces los hermanos dicen: no, yo diezmo, yo ofrendo por obediencia, ofrendo por responsabilidad, ofrendo por gratitud. Pero cuando hablamos de la obra misionera, es algo que no vemos. Y como no vemos, muchas veces no apoyamos, porque no vemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mostrar fotos, mostrar videos, pero también usted puede ir a un viaje misionero de corto plazo. Usted puede sumarse o puede ver en las redes sociales qué está pasando en esas iglesias. Y cuando usted ve la necesidad, usted va a querer apoyar. Usted va a querer ser parte. Usted va a querer formar parte de ese movimiento. Los jóvenes que están colaborando en el equipo de DEN son gente apasionada, que no solamente se han concentrado en mirar hacia adentro, están mirando las ciudades donde ellos fueron, donde visitaron. Hay una carga muy grande, hay una pasión desesperada por querer que esas personas conozcan al Señor. Pero muchos de nosotros nos hemos dormido. Muchos de nosotros hemos cerrado nuestros ojos y tenemos que decir: ¡hey, no te duermas! ¡Despierta! ¿Por qué razón? Porque hay una necesidad que aguarda. Así que despierta, dormilón, en el nombre de Jesús. Y no seas como Jonás. Dígale que está a su lado: no seas como Jonás. Tercero, no seas parte del problema, sé parte de la solución. Es decir, apoya financieramente. Jonás capítulo 1, verso 8 al 11. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal.
¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Verso 12. Él le respondió, ¿qué dijo Jonás? Tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Jonás era el problema en esa barca. Jonás era el problema en ese barco. Fíjense, cuando me toca hacer las consejerías matrimoniales y me dicen, pastor, estamos en problemas, no nos comprendemos, discutimos mucho, peleamos mucho, entonces yo empiezo a hacerle preguntas como para que ellos vayan descubriendo dónde está la raíz. Y en la medida que voy haciéndole las preguntas, entonces, al final, como cuando ya pasan algunas preguntas, de pronto uno de ellos dice, bueno, pastor, creo que ahora, después de conversar, creo que yo soy el problema. Hay hombres que a veces dicen eso, yo soy el problema. Hay mujeres que también en la consejería han dicho, no, pastor, yo creo que yo soy el problema. Sí. Yo soy conflictivo, yo soy conflictiva, me gusta pelear, no sé, me gusta la discusión, no sé, tengo un problema en mi corazón, no sé si lo aprendí de la familia de donde yo vengo, pero yo soy el problema. Y qué bueno es cuando alguien descubre la raíz del problema, ¿verdad? Eso es bueno. Ahora, de allí a resolverlo hay otro desafío, ¿sí o no? Pero por lo menos identificar que en el diagnóstico se identifique cuál es el problema, entonces vale la pena. Ahora, cuando el hombre dice, bueno, pastor, sí, he descubierto en esta consejería que el problema soy yo. Entonces yo digo, ¿qué hacemos contigo, mi hermano? Entonces la esposa dice, bótelo del barco. No, porque a veces pasa como la historia, ¿no? Yo soy el problema, échenme al mar. No hay problema, ¡fua! Lo echaron a Jonás al mar. Pero cuando la crisis se da en un matrimonio, no puedes echar al esposo por la ventana, ¿verdad? Tampoco a la esposa por la ventana. Entonces, ¿qué es lo que tú echas por la ventana? ¿Qué es lo que tú echas al mar? Tú echas las disensiones, los pleitos, el orgullo, la soberbia, el resentimiento, el odio, la venganza, la murmuración. Eso es lo que tú echas. Tú no echas al esposo, tú no echas a la esposa, ni tampoco a tus hijos. Tú echas el mal que hay en el corazón. Por eso es que la Biblia dice que cuando nosotros le confesamos nuestro pecado, cuando reconocemos nuestras faltas, entonces dice la Biblia que Dios lo echa a lo más profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Nunca más. Por esa razón vale la pena que nosotros echemos todo aquello que no conviene de nuestras vidas. Entonces nuestro matrimonio fructifica, nuestra familia fructifica. Ahora, pensando en misiones, ¿qué es lo que tenemos que echar fuera de nuestro corazón? El egoísmo, ¿sí o no? Tenemos que echar la ambición personal, la indiferencia. Tenemos que echar esas cosas que no nos permiten ver la necesidad en esos pueblos. Y así poder despertar eso que nos convierte en la solución y no en el problema. Y yo creo que hay muchos de los hermanos que están siendo parte de la solución del sostenimiento de esta casa. Gloria a Dios por ellos, porque ofrendan y diezman fielmente. Ellos son parte de la solución. Pero así también tenemos que ser parte de la solución de la obra misionera. Tenemos que formar parte de este grupo que sostiene la obra misionera.
Y no solo pensar en nosotros, no solo pensar en nuestros viajes de turismo o en nuestras sabrosas comidas o en nuestros equipos inteligentes, sino más bien ser parte de la solución de esta visión misionera que nació en el corazón de Dios. Porque créame que esto no es obra de hombre, esto es obra de Dios. Y cuando tú y yo apoyamos esta obra, estamos apoyando la obra de Dios. ¿Cuántos entienden lo que yo estoy diciendo? Por esa razón, Jonás va a resolver el problema. Aunque tal vez en ese momento no había forma, porque qué barco que estaba yendo en dirección contraria va a dar la vuelta para llevar a Jonás a Nínive. Entonces, ¿qué hace el dueño del barco cuando Jonás dice, échenme al mar? ¿Y qué hicieron los hombres del barco? Lo tiraron al mar. Este es el culpable de nuestra desgracia, fuera y afuera. Y el mar se aquietó y siguieron su ruta. Pero ¿y ahora qué pasa con Jonás? Porque todavía el problema no estaba resuelto, por lo menos el problema de la gente que está ahí. Pero el verdadero problema, que es predicar a Nínive, todavía no había sido resuelto. Entonces Dios se encarga de hacer algo sorprendente. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Hace que un gigante pez trague a Jonás y luego lo lleve hasta Nínive y ¡fua!, lo escupa ahí. Ahora, por favor, no digo, ¡ay, se lo llevó en submarino! No, eso fue la peor manera. Inclusive, algunos teólogos dicen que cuando el pez se lo tragó, que lo mató. Pero que después de 3 días, cuando lo escupe muerto en Nínive, aquel recobra la vida. Como quiera que fuese, Jonás va a terminar en el lugar donde Dios le había pedido que vaya. Porque yo creo que si no obedecemos a las buenas... Mire, hay gente, no sé si a ti te ha pasado esto, pero ¿cuántas veces negaste venir a la iglesia? ¿Cuántas veces rechazaste una invitación? ¿Cuántas veces te dijeron, vamos a la iglesia? Yo me acuerdo que un hermano muy querido, ya está en el cielo, mi querido hermano Mero, me agarró fuerte de la camisa, me la arrugó y me sacudía. Y me decía, dígame, pastor, dígame, ¿por qué conocí a Dios a los 80 años? Y me estaba sacudiendo el viejo. Y yo le digo, pero Homero, para, por favor, para. ¿Por qué? ¿Por qué le conocí a Dios a los 80 años? Entonces le dije, ok, detente, por favor. Te voy a hacer otra pregunta antes de responderte. ¿A qué edad fue la primera vez que te invitaron a una iglesia cristiana? Y me dijo, bueno, como a los 20. Pues a esa edad tú tenías que haberle entregado tu vida a Jesús. Ahora a mí me da ganas de sacudirte. A esa edad. Pero como tú y yo, muchos hombres y mujeres, rechazamos, y claro, te tragó un pez y te escupió aquí en Cono Norte Callao a los 80 años. ¿No era mejor hacerlo a los 20 años? Y yo creo que muchos de nosotros hemos vivido la historia de Jonás. Pero no podemos seguir siendo Jonás. Dígale que está a su lado, no seas Jonás, por favor. Igual vas a terminar en el lugar que estás rechazando. Porque Dios siempre hará su perfecta voluntad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número 4. La compasión te llevará a realizar sacrificios para dar con generosidad. Jonás capítulo 4, verso 1 y 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová diciendo, ahora, oh Jehová, ¿no es cierto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Mira lo que le está diciendo. Le está diciendo Dios, tú me dijiste que predique juicio. No, te dije que prediques
que se arrepientan para que no venga el juicio. Bueno, eso fue lo que hice. Y se arrepintieron. Y el juicio es que donde hay arrepentimiento, ya no hay juicio. Yo sabía que tú lo ibas a hacer. ¿Sabe? Jonás estaba al revés. Jonás quería el juicio. Jonás quería ver sangre, quería ver muerte. Jonás quería ver que destruya a Dios esa ciudad. Pero esa ciudad se arrepintió. Como mucha gente se arrepiente. Cuando fuimos a Chile, hermanos, los chilenos salían postrados de rodillas arrepintiéndose. ¿Cómo podía haber un corazón que se resista al mirar ese corazón arrepentido? Hemos ido a España varias veces y hemos visto españoles, hermanos, españoles poniéndose de rodillas, pidiendo perdón a Dios en lágrimas. ¿Cómo podríamos nosotros decir igual Dios castígalos, igual Dios mándalos al infierno? Hay que estar loco para pensar así. Y Jonás estaba cruzado, y le voy a decir por qué estaba cruzado. Porque Jonás no tenía compasión. Escúcheme, por favor. Hay gente que va a la iglesia. Hay gente que enseña la Biblia. Hay gente que predica la palabra. Hay gente que hace todas las cosas dentro de la iglesia o obedece en lo que se le ordena. Pero no tienen compasión. Porque la compasión hace tener misericordia. Hace que nosotros lloremos de felicidad cuando vemos cómo Dios está obrando, cómo Dios está trabajando, cómo Dios está restaurando ese matrimonio, cómo Dios está restaurando ese corazón. Y yo creo, amados hermanos, que Jonás necesita tener compasión, porque la compasión te llevará a realizar sacrificios para dar con generosidad. Y no estar cuestionándole a Dios, no estar preguntándole a Dios por qué hace esto, por qué hace lo otro. Porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Porque Él es Dios y tú y yo somos hombres. Puede que nosotros seamos más juzgadores que Dios mismo. Y por esa razón tenemos que tener mucho cuidado en el corazón. Y Dios le dice, por eso le dice, has tenido compasión de una planta. Tienes compasión de una planta. Y le dice, y yo no tendré compasión de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. No lo voy a hacer. Y ahí es cuando yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad, amados, nuestra responsabilidad es decirle, Dios, despierta compasión en mi corazón. La primera vez que fui a España, invadido también por toda esa influencia histórica de nuestra infancia, antes de pisar suelo español, cuando estaba en el avión, le dije, Dios, pon compasión en mi corazón por España. Por favor, pon compasión. Por favor, te lo ruego, pon compasión. Porque yo creo que podemos obedecer y podemos hacer todo, pero sin compasión. Y tenemos que pedirle a Dios, Señor, lléname de tu compasión. Por eso en esta mañana no vamos a decir, hazme como Jonás. No, más bien no seas un Jonás. Ten el corazón de Papá Dios. Dile que está a su lado, no seas como Jonás. Conclusión. Si queremos alcanzar las distintas ciudades y naciones del mundo, recuerda esto. Las misiones se hacen con las manos de los que dan. Una vez más, las misiones se hacen con las manos. Una vez más, dile que está a su lado, no seas Jonás. Un día Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Quiero usarte, quiero hacer algo poderoso en tu vida. ¿Qué tienes en tu mano? Moisés le dijo, Señor, mi vara. Entonces Dios le dijo, suelta esa vara.
y cuando cae al suelo se volvió serpiente. Y luego toma a la serpiente por la cola, es la peor manera de coger una serpiente, y se volvió vara. Y le dijo: a partir de ahora no será más tu vara, le dijo Dios. A partir de ahora será mi vara. Y tú la vas a usar. ¿Sabes? Tal vez Dios te pregunte en esta mañana: ¿qué tienes en tu mano? Y tú puedes decir: Dios, tengo algo de recursos. Entonces dalo. Pero tal vez tú le dices: Dios, estoy como Juan y Pedro, no tengo plata ni oro, pero tengo una profesión, tengo un oficio, Dios, tengo esta habilidad, tengo este talento, ¿puede ser útil en las misiones? Y la respuesta es: claro que sí. No importa el talento que tú tengas, no importa la habilidad que tú tengas en tus manos, no importa, solo Dios pregunta: ¿qué tienes en tu mano que tú me lo quieras ofrecer? ¿Qué tienes en tu mano que tú quieras ponerlo delante de mí? Porque las misiones solo se puede lograr cuando tú y yo estamos dispuestos a dar. Las misiones se hacen con las manos de los que dan. Yo quiero animarte en esta mañana a que tú le digas a Dios: Dios, tal vez en mi primera fase de cristiano he pensado en mí, he pensado en mi matrimonio, he pensado en mi familia, he pensado en mi economía, he pensado en mi negocio, he pensado en mi trabajo, he pensado en mi bienestar, he pensado en mi salud emocional, he pensado solo en mí. Pero hoy quiero ir más allá. Hoy quiero recordar lo que tu palabra me ha dicho. Y me seréis testigos de lo que yo hice en ti. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, con tu corazón yo quiero ir a las misiones. Usa mi talento, usa mi capacidad, usa mi carrera, usa mi profesión, usa mi oficio, usa todas las habilidades que yo tengo para que el mundo conozca que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando eso pasa, entonces Dios hará grandes cosas. Ponte de pie, por favor. Hola, gracias por mirar este video. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Quiero animarte a darle like si te gustó el video, hacer un comentario y por supuesto compártelo para que juntos podamos ser de bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación y para el mundo entero. Que Dios te bendiga.